Muy buenas al canal de Did Up and Road. Hoy estamos aquí un día más y os traemos un vídeo súper especial que tenía un montón de ganas de traeros al canal. Y es que a Marley se le ocurrió hacer hace tiempo un dron de Lego y bueno, pues hemos llevado esa idea a la realidad. Aquí tenéis el dron de Lego que hemos montado. Todo lo que veis, este cuerpo con esta forma, todo ha salido de dentro de esta cabecita de aquí tan lista. Así que bueno, este vídeo va a estar formado sobre todo al principio por un tutorial donde os vamos a enseñar cómo le enseño a Marley a montar este dron, el paso a paso. Y bueno, luego vamos a hacer una prueba de vuelo que aún no la hemos hecho, no sabemos si va a funcionar o no, pero seguramente que sí, ¿no? Así que vamos a hacer una prueba de vuelo para ver si funciona y si somos capaces de llegar a hacer un buen vídeo cinemático con un dron así. He tenido muchos problemas con el sistema de vídeo, ya que al principio he hecho la instalación con un sistema analógico, luego he pasado a un sistema digital, ya que pensaba que eran las gafas analógicas las que estaban rotas, y al hacer el cambio a la DJI Air Unit 3 me he dado cuenta de que no estaban rotos los sistemas, sino que estaba rota la FC. Así que he tenido que cambiar la FC, pero bueno, he dejado el sistema digital, arriesgándome un poquillo a que el dron se nos vaya por ahí y perder una Air Unit 3, pero va a funcionar, ¿a que sí? Sí, y yo como le he puesto tantas cosas a algo, a lo mejor no funciona, pero en casa lo hemos probado, ha funcionado en la sala de tantas cosas que le he puesto, a lo mejor el motor no es tan fuerte como en... ¿Tú crees? Yo creo que sí, ¿eh? A ver, sí que pesa, pero las hélices son un pelín pequeñitas, sí que es verdad, pero es que unas más grandes de 4,5 o 5 pulgadas le daban a lo que es el frame. Así que son las únicas que he encontrado que pasen bien. Pero yo creo que sí. Y las cosas que le has puesto tú, quedan súper guays. Por ejemplo, la idea de las ruedas a mí no se me había ocurrido. Se le ocurrió a Marley y me parece súper bien para amortiguar las caídas, ya que es Lego. Claro, es que ese es el problema, que hace mucho aire, ¿eh? Y entonces se va algo así. Eso es también un poco el problema, lo que me preocupa un poco es que hace muchísimo aire. Lo que pasa es que llevamos los micros y seguramente no se escuchará tanto, pero si os fijáis en el césped y en los árboles se puede apreciar, hace un aire espectacular, además de frío, y me preocupa un poquito, pero vamos a traeros ya el tutorial, el montaje y vamos a hacer la prueba de vuelo. Si te gusta el contenido de Did Up and Road, no olvides suscribirte al canal, deja abajo en los comentarios cualquier cosa que necesites y vamos a por el montaje. ¡Vamos allá! Pues lo primero que vamos a hacer va a ser que Marley, con este dibujo que le he hecho, aprenda los componentes que lleva un dron FPV, ¿vale? Comparándolos con el cuerpo humano, porque se puede comparar todo. ¿Qué te parece? Bien, pues vamos a empezar, ¿no? Sí. Aquí tenemos partes del cuerpo humano y tenemos que ir mirando los componentes que vamos a montar para ponerlos aquí, ¿vale? Primero de todo, ¿cuál es el cuerpo de un dron? El esqueleto, ¿vale? Aquí tengo este dron para que lo veas, ¿vale? Esto ya está montado más o menos, falta la cámara y el transmisor, que ahora aprenderás qué es, pero para que lo aprendas, esto es el frame. El frame es el cuerpo del dron, ¿vale? Es como nuestro esqueleto, por eso te he puesto aquí un esqueleto. El esqueleto de un dron es su frame, su cuerpo, ¿vale? Donde van montados todos los componentes. Esto, ¿dónde está esto? Esto que tienen las pegatinas. ¿Qué sería la cámara del dron? La cámara que va aquí, ¿qué sería? Serían los ojos. Muy bien, los ojos. Le falta un ojo, ¿no? Pero el dron lleva una cámara. Vale, luego tenemos, mira, aquí están todos los componentes que vamos a usar. Unos motores de eFlight, los Qing 2207, ¿vale? De 2755 kV. Todo eso a ti ahora mismo no te interesa. Son unos motores que ya tenía montados en otro dron y los vamos a montar en este, ¿vale? Vamos a sacar los 4 motores. ¿Qué es esto? Porque luego esas cajitas pasan manualidades. Perfecto. ¿Qué serían los motores en nuestro cuerpo? ¿Qué serían? Despelas, guatepelas. O sea, si te fijas, serían los músculos, ¿vale? Los motores son los músculos de nuestro cuerpo. Es lo que transmite la fuerza, ¿vale? O sea, ¿Tenemos? eso es el cerebro. Tenemos dos placas. Muy bien, tenemos 2 placas, ¿vale? Y una... Se llaman stacks. Sí, una de ellas es el cerebro, pero no sé. Este es el cerebro, ¿vale? Que está... ¿Ves que tiene como una capa transparente? Está impermeabilizada. Si aquí le da el agua no se rompe, no pasa nada. Toma, ponla en el cerebro
Mejor. Eso se llama FC, ¿vale? Es muy importante. Esta placa es, ¿qué será? El corazón. No, aquí van los motores. Esta placa es los nervios, ¿vale? Porque esta placa, aquí van todos los músculos del cuerpo conectados y además va conectado al cerebro. Vale, y luego tenemos el VTX, se llama, ¿vale? Este también es de SpeedyBee, 5,8, es chulo. ¿Dónde ¿Qué está? sería eso? Las hélices hemos dicho que serían como los pies o las manos, ¿no? Sí. Que van en las extremidades de nuestros músculos. Y luego, esto está mal aquí, lo que sería nuestro corazón, lo que bombea energía en un dron es la O batería. sea que podemos poner la batería aquí. Ahí iría la batería en el corazón, ¿vale? Vale. ¿Qué nos falta? Esto es un transmisor de vídeo, Sí. VTX. ¿Sabes qué hace? ¿Qué? Mira, te cuento. Esto es un poco como lo que hemos contado de que el cerebro le envía la información a esta placa, que son como los nervios. Pues esto también es como un nervio, pero esto sería el nervio óptico, ¿Qué es eso? el nervio de los ojos. ¿Sabes por qué? ¿Qué es eso? Mira, nuestros ojos ¿Eh? reciben información de fuera, ¿no? Tú ves. Sí. Pero esa información entra por tu ojo, pasa por el nervio óptico, que el nervio óptico sería como un cable que envía lo que tú has visto al cerebro. Entonces tu cerebro lo procesa y tú sabes que esto es amarillo porque tu cerebro lo está procesando y te está diciendo que es amarillo. No sé. Pues esto es lo que hace esto, es decir, la cámara, los ojos captan la imagen, ¿no? La cámara lleva esa imagen a esto, al nervio óptico. O sea, sí. Y el nervio óptico O sea, es... lo envía a la FC, ¿eh? Luego tenemos esta antena, Sí. ¿vale? Que esta antena sería como el oído, ¿vale? Vale. Esta antena es como el oído. Y nos falta un receptor, que no... Bueno, ¿has entendido ya todo lo que tenemos que hacer? Más o menos. Sí, O sí, o bien. más o menos. Más o menos, no del todo, ¿no? Sí. Es un poco difícil, ¿no? Bueno, pues ya tenemos nuestro frame, ¿no? Nuestro esqueleto. Sí. Mirad, hemos pensado sobre todo esto para poner aquí la cámara, para poderla poner bien. Abajo tiene un espacio para los cables, al igual que aquí también. ¿Veis que hay un agujerito ahí? Ahí pasarán los cables y aquí se podrá abrir. Y aquí dentro estarán nuestros componentes bien Sí, protegidos. pero ¿qué pasa en eso? ¿Se pasa eso? Es que todo esto lo tenemos que enganchar con Loctite. Sí. Ya hemos enganchado algunas y ahora el resto también hay que engancharla más. Y también no sé si os fijáis que hemos hecho aquí pues de esto de aire, ¿vale? Entradas de aire para los componentes para que estén bien fresquitos los componentes. Así que bueno, yo creo que se parece bastante a Sí, pero al ¿qué prototipo que ha pasa? hecho Marley. Sí, pero La verdad. ¿qué pasa? Se cae el gol y aquí hay una peña y hace esto. ¡Pum! Que se destrozará, pero bueno. ¡Hola! Además que nos hemos aquí entretenido un ratillo también haciendo una mini Lego City, ¿no? Ahora lo importante es que nos fijemos en esto. Primero vamos a colocar los motores, que los tenemos aquí. Bien. Y yo diría de que tener que ser lo primero que hagamos. Vale, como ves hay un problemilla y es que los cables de los motores son cortos. ¿Lo ves, no? Sí, Y aquí tenemos todo el resto de cableado. sí. Vale, pues lo que hay que hacer Podemos también... hacer esto. Muy bien, lo que hay que hacer es soldarlo y protegerlo, ¿vale? Y así ya los cables llegarán bien. Vamos a tener que hacer a medida los agujeros. Aquí tenemos una distancia de 11. ¿Y así también? Sí. Vale. Ya. Un poco más. ¿Ves? No, que es plástico, se parte.
¿Cómo íbamos a poner los motores? Era colocándolos así Sí. y luego colocando la placa, ¿no? Pero hay que Así, sí. enganchar. Sí, hay que engancharlo con los tites. Sí, entonces eso se monta en dos. Está todo guapo, ¿eh? Incluso cuando es... Una. Dos. Vale, perfecto. Ahora ponemos rápidamente esto. Damos la vuelta. Me gusta esta técnica que hemos usado. Sí. Mira, aquí ha quedado recto, ¿eh? Sí. Es que es importante que tiene que quedar todo bien recto, si no... Es que tú tienes. ¿Pesa menos? Sí. Mira, este es el frame volador de Fly Fish RC. Mira lo que pesa. Me pesa mucho, ¿no? ¿O sí? Se me ocurre. Es fibra de carbono. Este pesa menos. Por cierto, de aquí poco en el canal vais a tener el montaje del volador. Así que no olvidéis suscribiros. Yo creo que la idea que tuvimos de hacer este soporte doble, pues buenísima, ¿eh? Sí, luego... Porque han quedado los motores muy rectos. Podemos hacer una nave Lego. Un avión de Lego, ¿qué es hacer? Un barco y luego un coche. Uf, cuántos proyectos tú Bueno, tienes. el anón es lo más... Ahora lo que vamos a hacer es dejar esto a un lado Sí. porque tenemos que trabajar en una de las placas, en esta placa. ¿Ves estos dos? Esto se llama pad, donde van los cables, esto naranja. Pues aquí van los cables gordos, estos, que son los de la batería. Vale. ¿Vale? Van aquí así. Pling. El más siempre en el rojo. Y el negro, el negativo en el menos. Y vamos a ponernos a trabajar aquí. Hemos puesto... A ver, que no se suba. Para que lo sepáis, hemos puesto una punta bastante gorda. Tenemos 430 grados, porque necesitamos hacer una soldadura a mucha temperatura. Sí, eso lo tocas y madre mía. Y el estaño con plomo, ¿vale? Así que al ser malo para la salud, nos podríamos poner en verdad mascarillas, ¿no? Mascarilla. Sí, mascarillas y el ventilador. Yo siempre uso este ventilador, que me costó, que creo, 5 o 6 euros en el mercadillo. Y tienes que ponerlo del revés. Si aquí te tira aire, Se va para mí. se va para ti. Así que hay que ponerlo del revés para que absorba el aire. Sí. ¿Vale? Yo- Así que lo vamos a preparar yo siempre- así. Yo siempre... Vale, esta es la parte de arriba y esta es la parte de abajo. Espera un momento. Entonces, esto ¿Sí? va así, Y ¿vale? la otra parte van estos. Y el largo siempre es el positivo y el corto el negativo. Siempre. Pues el coto es una caca. Entonces, ¿cómo se hace? Hay aquello para esto. Se dobla así, ¿vale? No, a eso. Ah, espérate, que creo que vienen cables también. Vamos a poner esto aquí, ¿ves? Se pone esto por aquí para proteger aún más. Para saber que este es el rojo y ese es... El rojo en el positivo, hemos dicho, ¿no? Sí. Seguro, ¿eh? Así es más chulo porque mira, güey, se ve tan... Está guapo, ¿eh? Los colores. Vale, esto se tiene que dar así. Vale. Súper importante. Con el soldador, Sí. ¿vale? Con el soldador no puedes tocar esto, porque si no hará ¡pum! Y petará. Se trata, esta soldadura ya la hiciste, ¿vale? Es que Marley ha estado unos días entrenando aquí, ¿veis? En estas plaquitas se entrena. Y esta soldadura es como esta que hiciste de los puntos, Ah, yeah. ¿vale? En la que vamos a poner aquí estaño y luego cortaremos lo que sobre del condensador. Primero calienta el pad desde arriba, ¿vale? Así, mira. Colocas toda la punta entera así, ¿vale? Y lo calientas. Intenta no tocar este alambre, porque si no se calentará mucho el condensador. Sí. No te pases, ¿eh? Muy bien. Limpiamos. Y ahí, muy bien. A ver, vamos a ver qué tal. Vale, tiene buena pinta. Ahora vamos a hacer el otro. Muy bien, preparas la punta, muy bien. Ahora limpias. Toma ya, así que se te quedan las cosas bien, ¿eh? Porque yo te vi haciendo esto y por eso te copo. ¿Me copias?
Venga, muy bien. Cuidado, ¿eh? Sí. ¿Vale? ¿Qué haces? Ah, vale. Ya no esto todo esto. Muy bien. La punta. Ahí, vale, venga. Mete más, mete más. Estás sudando, ¿no? ¿Has pasado nervios o qué? Sí. Sí. Oye, pues te ha quedado súper bien, ¿eh? ¡Wow! Ya está. Vale, y te ha quedado muy bien la soldadura. Ya estás. A ti te seguía mejor. No creas, no creas, que me cuesta mucho a mí. Esta soldadura me cuesta mucho. Vale, bueno, ahora cortamos aquí No te no sale despertar. y esta de aquí. Madre. Cortamos con cuidado esto, bueno, lo pelamos. Entonces, Vale, Marley, vamos a acabar esto entonces, va hoy. ¿Sí? Vale, hemos hecho el trato, ¿eh? Lo acabamos y a cenar. Coge el soldador. Tendrás que añadir estaño a la punta, ya que esta punta es nueva. Bueno, no es nueva, sino que es otra la que estábamos usando, más finita. Siempre alejado de la placa, ¿vale? Vale, saca estaño, saca punta. Tienes que sacar el estaño y dejar el soldador puesto. Saca el estaño. Vale, saca el soldador. ¡Oh, Dios! ¡Wow! Vaya soldadura, Marley. Venga, calientas. Vale, pon estaño. Saca estaño. Y saca soldado. Muy bien. Bueno, pues Marley al final ha hecho todas las soldaduras y no me ha dejado ninguna para mí. Como veis, bueno, solo una que me has enseñado. bueno, sí. Como veis, la verdad es que le han quedado súper bien, ¿eh? Muy pulidas, muy pulidas. Mira, no se seca. No, de esto, no enfoca. Vale, pues vamos a dejarlo aquí. Tenemos los motores ya encajados, tenemos esto preparado para montarlo y mañana vamos a seguir, que hoy ya toca cenar, irse a la cama, que mañana hay cole. Sí, ojalá enseñaran esto en el cole, ¿verdad? Así que nos vemos mañana. Adiós. Vale, pues nos encontramos en el día siguiente, hemos descansado bien, ¿verdad? Sí. Así que ahora, hoy nos vamos a centrar en... Vamos a quitar esto. Esto que hicimos ayer, que Marley lo soldó súper bien. Colocarlo en su sitio, en su posición. Y luego... Esto ya va así. No, esto irá luego así por arriba, para poderlo conectar a la batería por fuera. Hay que tener en cuenta que luego el VTX, el transmisor de vídeo, ¿vale? ¿Ah? Lo que transmite la imagen, nos quepa. Sí. Vale, yo creo que lo podemos colocar bien aquí, ¿eh? ¿Cómo? Que más estas así, Finas. sí, las podemos poner aquí para que sea mejor. Hostia, Marley. Claro que sí, así no tendríamos el problema de... Ah, estas no. No, eso no es aquí el techo, ¿te acuerdas? Es verdad. Pues vamos a buscar, acabas de tener una idea buenísima. Acabas de salvar el montaje. O sea, tú dices, por ejemplo, como estas, Sí. cubrirla, Sí, pero también hay. y como lo vamos a cubrir ya no vamos a tener problema de estabilidad. En el Hostia, qué bien, muy bien, muy bien. ¿No prefieres cubrirlo todo? Nos falta una de 3. Aquí, en su sitio, ¿no? Sí. Wow, ahora tiene mucha mejor pinta, ¿eh? Sí. Lo ponemos recto. ¿Cómo se Mirar si podemos hacer la instalación con estos. Son muy altos, creo. Papá, tenemos un problema. Son de 30. Tenemos, Son M3. tenemos un problema. Voy. Y 30 de largo. Yo creo que sí, que nos queda altísimo, ¿no? A ver. Bueno, ya hemos enganchado esto con Loctite. Ya lo puedes sacar. Tenemos esto ya agujereado. Y con estas gomas es bastante importante ponerlas en la parte de abajo junto a los tornillos. Yo siempre la pongo en todos mis drones. Sí, no sé si es de esta medida. Sí, nos cabe bien. Y ahora metes los tornillos así, ¿vale? Lo ponemos. Espera que termine el lejamente. Vale, queda un poco desplazado, pero bueno. Mientras vuele. Sí.
Vale, pues a ver. Queda bastante desplazado, ¿eh? ¿Pero por qué nos ha pasado esto? Mira, igual, eso es la parte de dentro. Vale, pero hay que tener una cosa en cuenta al soldar los motores, entonces. Sí. Sí, pero para soldarlo bien entonces tendremos que soldarlo de esta manera, que esto se utiliza en drones pequeñitos, se llaman Tiny Whoop. Tendremos que soldarlos así, en línea. No así, como los drones grandes del Papa, sino así en línea. Así es como se solda. Imagínate que esto es el soldador y esto es el cable. Pues calientas el pad. Imagínate que es este. Lo calentamos, luego lo ponemos así. Sacamos, lo ponemos así. Ya tenemos esto caliente, ¿no? Sería mejor haber hecho esto antes y luego Vale, importante. Antes de soldar es muy importante preparar los cables. ¿Vale? Entonces, esto pongamos que irá aquí, ¿no? Sí. Entonces sabemos que los cables vendrán por aquí. Sí. ¿Qué va bien? ¿Qué va bien siempre al principio? Asegurar los cables como cuando los montas. ¿Y por qué no lo hacemos así ya esté, que se quede? No, porque luego lo haremos chulo. Y así es más chulo. Mira, aquí tengo una cosa súper chula. Tenemos esto, Uy. que con esto quedará súper bien ordenado. Y 1 y 2, ¿qué número es? Yo sé. Muy bien. Vale. Hay que prestañear los cables para que se nos haga mucho más fácil. Aún hay algo más soltado. Entonces cogemos las pinzas. Y primero vamos a hacer el primero. Ah, es muy importante que esté por orden, ¿vale? Mira, ese cable primero irá el primero, el de en medio el segundo y el tercero el del final. Es importante que esté por orden porque si no luego el motor girará a lo mejor del revés. Que ya no es un problema, antiguamente sí, pero ya no es un problema porque ahora con un botón tú le puedes dar la vuelta, ¿vale? Yo creo que así nos va a quedar mucho más ordenado. Y esto se va para allá. Pues ya hemos arreglado la chapucilla que nos había quedado, que nos habíamos olvidado esto. Hemos desoldado, hemos introducido todos los protectores y hemos vuelto a soldar. Así que un grave error por nuestra parte, pero de todo se aprende. Como veis queda bastante chulo. Sí. Ahora lo siguiente que nos vamos a centrar es en el transmisor de vídeo, es decir, el VTX y la cámara. Sí que... Ahora tenemos que comprobar si hay continuidad. Es decir, si algún contacto de los que hemos soldado se toca entre sí y la corriente circula libremente, ¿vale? Y para eso utilizaremos esto, un multímetro. Mira, te enseño. Cuando el cable rojo y el negro se tocan, eso sería malo aquí. Y entonces pitaría igual que aquí. ¿Vale? Entonces tenemos que poner el cable negro y esto en el rojo. ¿Pita? No. Vale, o sea, esto está bien montado. Ahora lo que podemos hacer es, por ejemplo, para saber si los motores están bien, tocamos el rojo y tocamos todos los motores, todas las soldaduras que hemos hecho en los motores para estar 100% seguros de que no hay continuidad en el sistema. Vamos a conectar la lipo. Y conectando la lipo podemos comprobar Sí. si todos los motores responden. Hay que comprobar que los motores vibren, ¿vale? Sí. Uf, este es un momento intenso siempre, ¿eh? Sí. Toma ya. ¿Has visto que ha hecho pip pip pip? Sí. Y siempre hace pip pip pip, pip pip. ¿A que sí? Faltan esos dos pitidos. Esos dos pitidos faltan porque falta el cerebro. Oh. ¿Vale? Como falta el cerebro, solo suenan los motores, que es el pip 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 primero. A ver. Es muy importante que yo ahora cada vez que lo conecte, tú toques uno a uno los motores. Si vibran es que está todo bien montado. ¿Vale? Vale. ¿Vamos allá? Sí. Primer motor, Sí. ¿ha vibrado? Sí. Venga, segundo motor. Sí. Vale. Pues no mucho. Vale. ¿Otra vez? Mira aquel. ¿Otra vez? Vale, sí.
todo. Toma, pues lo tenemos todo bien. Vale, pues la verdad es que viene todo súper bien explicado, ¿eh? En este VTX. Muy guay por parte de G-Percy. Funciona. Mira, esta es la Runcam, ¿vale? Runcam Racer. Esta cámara analógica es la que le vamos a montar. Este es el receptor para que se comunique con la emisora, ¿vale? Es pequeño, sí. Lo que pasa es que este se me hundió en el mar, allí cuando fuimos a Noruega, y estaba impermeabilizado, pero no sé si funcionará bien. Lo probaremos. Es de TBS Crossfire. Así nos entra, ¿no? Sí. Sí, pero es lo que hablamos. Que es muy corto, ¿no? Estos cables tienen una pestañita, ¿vale? Vale. Esta de aquí. Y si tú lo alzas hacia arriba, ¿ves? Hay que tener cuidado, pues si no se rompe, ya no podemos volver a usar. Bueno, ya que Marley tenía ganas de irse al lago y esto es una reparación un poquito complicada, pues voy a realizarla yo y así cuando venga ya tendremos el VTX instalado. Como teníamos el problema de que el cable era muy corto, pues como veis estoy haciendo aquí unos empalmes, más que nada que no tengo ningún otro cabezal de estos, así que estoy empalmándolos. Como ya habéis visto anteriormente, ya os he enseñado cómo se hacía con los cables del motor, pero bueno, os lo enseño aquí también con estos cables que son bastante más finos. Primero se unen entrelazándolos el uno con el otro, calentamos la conexión, ponemos un poquito de estaño para que fluya y ya aplicando estaño encima del cable, no a la punta del soldador, sino encima del cable. Como veis, ya se nos queda la unión súper fuerte. Mirad qué unión más perfecta. Esto ya está irrompible. Y como necesito este cabezal y no tengo otro y no tengo ganas ahora de esperarme unos días a pedir, pues mirad, con esto que está bien hecho, no es nada chapucilla ni nada, pues ya tenemos nuestro cable con una largura, con una longitud pues mucho más extensa. De esta manera ahora podemos conectar esto a la cámara. Rojo, negro y vídeo, sí. Ponemos la cámara por aquí. Bueno, pensar que todas estas cosas en un montaje de drones normal, tradicional, no son necesarias. Lo que pasa es que, claro, contamos con un frame de Lego, que es un proyecto, un experimento, entonces pues hay que ir improvisando de esta manera. Que por cierto, Ninette se ha puesto un poquillo celosilla del dron y me ha pedido que ella también quiere aprender a montar uno y quiere montar uno. Y como es una fanática de Pokémon, vamos a montar un dron sub 250 de freestyle pequeñito, que a lo mejor, bueno, es que me he cogido una impresora 3D y un buen amigo mío me va a enseñar a diseñar. Así que cuando aprenda bien a diseñar, vamos a diseñar un dron basado en el Pokémon Charizard, ya que le encanta Charizard, así que, como siempre os digo, suscribiros al canal porque se avecinan cosas muy guays. Vamos ahora a pestañear los cables. Bueno, pues el otro día se nos acabó la batería del móvil y no me di cuenta. Y eso seguía grabando y grabando, pero como veis ya está aquí instalado el VTX. Aquí tenemos los agujeros por abajo con los tornillos y aquí el VTX bien fijado, ¿vale? Y esto también se lo acabé ya, el agujerito este que taladré para meter la antena. Aquí he tenido que limar un poquito, como veis, la pieza, si no, no entraba por esto, ¿vale? Pero bueno, ahora ya entra bien, esto tendremos que engancharlo con pegamento. Y sí que es verdad que nos iría bien una antena bastante más corta, esto es muy largo. Este dron no lo vamos a usar para long range ni nada parecido, así que no tiene mucho sentido. Pero bueno, el VTX ahora vamos a conectarlo ya a la FC. Y el receptor irá aquí, lo tengo por aquí, tengo este soporte de SpeedyBee que lo he quitado de un dron viejo. El soporte lo vamos a poner por aquí. Y también lo vamos a soldar ya a la FC. Así que
Bueno, Marley está en el cole. Ah, bueno, por cierto, también la cámara, ¿vale? La cámara la tenemos ya que instalar en su sitio para también soldarla. Y eso, Marley está en el cole, así que estos últimos pasos los voy a acabar yo y le voy a hacer la sorpresa del dron. Y luego ya pues iremos a probarlo a ver si conseguimos que esta genialidad funcione. Así que vamos allá. Vale, pues ya tenemos el dron aquí preparado con su batería. Sí que en un futuro, si fuera bien, me gustaría montarle aquí con amortiguadores un soporte de GoPro. Eso sería muy guay para hacer vídeos de alta calidad, pero estoy hablando muy rápido porque no sabemos si va a volar bien. Estoy bastante nervioso. ¿Tú cómo estás? Bastante. Bastante, ¿no? Yo tengo pipí. Yo estoy nervioso, sinceramente, porque nos ha llevado muchísimas horas hacerlo y el hecho de que haga tantísimo aire me tiene un poquito mosca. A lo mejor nos tendríamos que haber esperado a algún día más tranquilo, pero vamos a intentarlo, va. Vamos a conectarlo y nos vamos a ir un poquito lejos nosotros, ¿no? Venga, vamos a conectarlo y sobre todo vamos a grabar. Vale, todos estos pitidos son buena noticia. Vale, ven, vamos a alejarnos. Vale, la cosa pinta muy bien, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? Bueno, pues como ya habéis visto, ha volado súper bien, es el turno de Marley. No puede volar en Angle Mode porque el aire se lleva al dron, así que tiene que volar en Acro Mode. Ha entrenado bastante poco con el simulador, pero voy a darle un voto de confianza a ver qué puede hacer. En cualquier, si pasa cualquier cosa, que el dron se va y no se puede controlar o algo, es súper importante que le demos al botón de desarmar.
El dron se caerá, seguramente se destrozará, pero bueno, buscaremos las piezas, pero lo hará bien, ¿no? También podemos bajar un poquito para poner esto para que entonces cuando se caiga al suelo no haga una pompa. Bueno, vamos a probar a ver si funciona, va. Cuerda, vas en línea recta y lo traes. Sí, pero que... Muy poco bajito, ¿eh? Ey, mami. ¡Hola, Marley! ¿Qué has hecho? ¡Hola, tío! Vaya hostia se acaba de meter en Marley. O sea, el dron está completamente destrozado. Y a ver si encontramos las piezas que faltan. Sobre todo, tenemos que encontrar la lipo. Mira, he encontrado otra, Marley. Ah, está todo aquí. Todo lo que faltaba. Mira, la lipo. Es que... ya lo entiendo, es que se ha caído a lo mejor. Sí, claro, ha sido culpa de que se ha caído eso, ¿no? O es que le tenías que haber dado más gas. Le daré un poco gas. Le has dado poco gas. Pero lo has llevado muy bien. Cuando ibas en línea recta así, muy bien, ¿eh? Sí. No, sí. ¿Sabes lo malo? Que no lo hemos grabado, creo. Creo que no hemos grabado la hostia. Estaba en el bonus. Bueno, más o menos lo hemos reconstruido, ¿eh? Nos faltan piezas chulas, por eso que se han perdido. Y la cámara no lo sé. No sé si me voy a atrever, a llevarlo. Bueno, pues ya hemos acabado la super prueba de vuelo que ha acabado en Ostión. Y que, bueno, hemos reconstruido el dron, queríamos volver a volar, pero no tenemos imagen, así que a lo mejor el cable coaxial o la propia cámara se nos ha roto, así que va a tocar coger otra de otro dron. Todos los datos de telemetría y todo aparecen en la imagen, pero la imagen aparece en negro, así que todo apunta a que sea o el cable coaxial o la cámara, pero bueno, no pasa nada, son cosas que pasan, son cosas que se tienen que aprender y que tiene que aprender alguien que empieza en el mundo de los drones FPV, en que al principio todos serán hostias. Así que bueno, ¿te lo has pasado bien? Oh my God. ¿Te lo has pasado bien o no? Que es lo importante. Sí. ¿Sí? ¿Ya has aprendido mucho o no? Y lo importante es que nos hayan partido las alas. Lo importante son las alas. Pues espero que os haya gustado un montón este vídeo de hoy tan especial y tan diferente a lo que estáis acostumbrados. Suscribiros al canal de Japan Road y nos vemos en la próxima. ¡Vamos allá! ¿No te despides tú? Vamos allá.